Hoy vamos a adentrarnos en dos de las mentes, más oscuras y estudiadas del siglo XX, Ted Bundy y Jeffrey Dahmer. Para quienes siguen estos temas, sus nombres son tristemente familiares. Por eso, nuestro objetivo no es volver a contar los crímenes, sino más bien desarmar la maquinaria psicológica que los impulsaba. Exacto. Tenemos sobre la mesa una serie de análisis psicológicos, forenses, y vamos a usarlos para explorar una pregunta que, creo, lo define todo. Es que es la pregunta fundamental cuando hablamos de la maldad extrema, ¿no? ¿Los monstruos nacen o se hacen? Justo. Lo interesante es que estos dos casos, Bundy y Dahmer, son casi como dos respuestas opuestas a esa misma pregunta. A lo largo de nuestra conversación usaremos ese dilema, naturaleza versus crianza, como el lente a través del cual vamos a examinar cada detalle de sus perfiles. Exacto. La misión es esa, contrastar al psicópata encantador con el depredador aislado. Entender por qué uno construyó una fachada de normalidad casi perfecta, mientras el otro, se hundió en un mundo de fantasías macabras desde muy joven. Vamos a tocar conceptos como la tríada oscura, teorías sobre química cerebral. Sí, pero siempre volviendo a esa pregunta central. Así que, si te parece, empecemos con el caso que quizás es el más desconcertante por su dualidad, Ted Bundy, el psicópata carismático. Claro. Mira, lo primero que salta a la vista en los informes sobre Bundy es sin duda su fachada. Era la personificación de la normalidad exitosa. Atractivo, inteligente, estudiante de derecho, involucrado en política. Incluso en política republicana, ¿sí? Hay una cita en el material de un amigo suyo que es simplemente aterradora en retrospectiva. Decía algo como: es el tipo de persona con la que querrías que tu hermana se casara. Y eso es lo que siempre me ha costado entender. ¿Cómo se puede sostener una máscara tan perfecta durante tanto tiempo? Y con tanto éxito. Claro. Estaba en una relación estable con Elizabeth Clover, que tenía una hija. O sea, llevaba una vida que no solo era funcional, sino admirable para muchos. De verdad, nadie notaba las grietas. Era un actor tan perfecto. Yo creo que más que un actor, era un arquitecto de su propia personalidad pública. Y aquí es donde los análisis psicológicos que tenemos son clave. Lo enmarcan dentro de lo que se conoce como la tríada oscura. La tríada oscura, sí. La mayoría de la gente seguro la conoce. Pero lo fascinante en Bundy no es solo que tuviera estos tres rasgos: psicopatía, narcisismo y maquiavelismo, sino el equilibrio casi perfecto entre ellos. Era una tormenta perfecta de personalidad. A ver, profundicemos en eso, porque me parece un punto crucial. No es que tuviera un rasgo, sino la combinación letal. Exactamente. Piénsalo así. El narcisismo le daba la grandiosidad, la confianza desmedida para acercarse a sus víctimas sin titubear. Creía que tenía derecho a todo. Claro, el maquiavelismo le daba la habilidad estratégica para planificar, para manipular a todos a su alrededor y ver a las personas como piezas de ajedrez, ¿no? Para su propio beneficio. ¿Y la psicopatía? Y finalmente la psicopatía le proporcionaba la frialdad glacial, la ausencia total de empatía y miedo para llevar a cabo los actos más atroces sin sentir absolutamente nada. Y sobre esa falta de empatía, los informes hacen una distinción que me parece fundamental. La diferencia entre empatía cognitiva y empatía afectiva. Sí. Tenía la primera, pero no la segunda. O sea, era plenamente consciente del terror que estaba causando, solo que no le importaba. ¿O es más complejo? Es precisamente eso, y es lo que lo hace aún más monstruoso. Su empatía cognitiva estaba intacta, quizás incluso por encima del promedio. Podía leer a una persona a la perfección, sus miedos, sus deseos, sus vulnerabilidades. Sabía exactamente qué decir y cómo actuar para ganarse su confianza. Entendía el dolor a un nivel intelectual, pero la empatía afectiva, la capacidad de sentir el dolor de otro, de que te duela su sufrimiento, eso era un circuito que en su cerebro simplemente no existía. No sentía nada. Es como tener el manual de instrucciones de las emociones humanas, pero ser incapaz de sentirlas. Es la mejor analogía. Y esa desconexión se hacía visible en momentos de presión. Uno de los análisis que revisamos detalla el estudio de microexpresiones en una de sus entrevistas televisadas. Ah, sí. Mientras hablaba de su arresto con una calma aparente, su rostro contaba otra historia.
Los expertos detectaron sonrisas de desprecio, casi imperceptibles, fugaces expresiones de ira y de un profundo miedo a ser descubierto. Pequeñas fallas en la Matrix. Exacto. Grietas diminutas en esa máscara de normalidad que había construido con tanto esmero. Esto nos lleva a desmontar algunas de las ideas populares que lo rodean, casi mitos que se han perpetuado. Por ejemplo, la noción de que era un genio. Un mito total. Los test que se le hicieron sitúan su coeficiente intelectual en un rango promedio o ligeramente superior, alrededor de 124. Inteligente sí, pero no un genio. Para nada. Su éxito criminal no venía de una inteligencia superior, sino de ser metódico, calculado y sobre todo paciente. Dedicaba una cantidad enorme de energía a planificar cada detalle, a no ser impulsivo. Era un depredador que acechaba, no uno que atacaba al azar. Y otro mito es que podría haber sido bipolar o que actuaba en un estado maníaco. Los análisis lo descartan de plano, ¿verdad? Completamente improbable. Un episodio maníaco real es caótico, incontrolable. La persona no puede mantener un trabajo, ni estudios, ni relaciones. Termina hospitalizada o en la cárcel muy rápidamente. Y Bundy mantuvo su doble vida durante años. Durante años. Y sus crímenes, como decíamos, eran organizados. Limpiaba las escenas, se deshacía de los cuerpos, cubría sus huellas. Eso es lo opuesto a un estado maníaco. Y luego está la excusa que él mismo intentó usar cerca del final: la pornografía. Culpó a su exposición a material violento. Sí, y es quizás el ejemplo más claro de su maquiavelismo en acción. Uno de los psicólogos que lo estudió lo define como un factor contribuyente, en el mejor de los casos, para alguien que ya tiene una predisposición patológica. Es como darle gasolina a un pirómano. No crea al pirómano. Exacto. Pero lo más revelador es una cita del propio Bundy, en un momento de honestidad brutal, donde admite: nunca dije que la pornografía me obligó a hacerlo. Dije eso para que me ayudaran. Lo hice porque quería hacerlo. ¡Wow! Esa frase lo resume todo. Él eligió ser un monstruo. Lo hice porque quería hacerlo. Es escalofriante. El control social de Bundy, esa capacidad de integrarse, es aterrador. Pero es casi más perturbador pensar en alguien que no necesitaba esa fachada, alguien cuyo horror se gestó en el aislamiento más absoluto. Y eso nos lleva directamente a Jeffrey Dahmer. Es el contraste perfecto. Si Bundy era el lobo con piel de cordero, Dahmer era otra cosa. Un depredador que nunca intentó realmente ser parte de la manada. No. Desde niño, los informes lo describen como retraído, tenso, ansioso y marcadamente antisocial. Su infancia fue un caldo de cultivo de disfunción y negligencia. Sí, los detalles son duros. Una madre con problemas de salud mental, depresión severa, un padre ausente emocionalmente y discusiones constantes y muy agresivas en casa. Pero hay dos elementos que los análisis destacan como posibles puntos de inflexión. Uno es una cirugía de doble hernia a los 4 años. Correcto. Tras la cirugía, su personalidad pareció cambiar. Se volvió aún más introvertido. No se puede afirmar una causalidad directa, pero marcó un antes y un después en su comportamiento. ¿Y el otro factor? El otro factor, que es aún más revelador, es su fascinación temprana por la anatomía. A los 10 años ya recolectaba animales muertos del borde de la carretera, los diseccionaba, disolvía sus carnes en ácido y coleccionaba los huesos. Una fascinación que luego se fusionó con su despertar sexual, ¿no? A los 14 o 15 años sus fantasías ya eran una mezcla inseparable de sexo, violencia y muerte. Usaba el alcohol para intentar acallar esas ideas. Es una trayectoria muy diferente a la de Bundy. Totalmente. Bundy buscaba el poder sobre personas vivas, el control. Dahmer, en cambio, estaba obsesionado con la posesión total, con la idea de que sus víctimas no pudieran abandonarlo nunca. Nunca. Por eso su modus operandi era tan distinto. Se enfocaba en hombres jóvenes, a menudo de minorías, personas que él, en su mente retorcida, creía que la sociedad no extrañaría. Una elección que revela tanto su prejuicio como su necesidad de elegir víctimas vulnerables para minimizar el riesgo. Claro. Y el método: los seducía, los llevaba a su apartamento, los drogaba y los estrangulaba. Pero lo que hacía después es lo que define el horror único de su caso. No era solo matar. No. No, el asesinato era casi un medio para un fin. El fin era la posesión. Practicaba la necrofilia y el canibalismo.
Guardaba partes de los cuerpos, cráneos, órganos, y tomaba cientos de fotografías Polaroid. Esos eran sus trofeos. Uf. En sus confesiones, admitió que se comía partes de sus víctimas para sentir que formaban parte de él para siempre. Es difícil hasta procesar esa idea. La psicología detrás de eso, de querer que alguien literalmente forme parte de ti, es un abismo. Es una lógica completamente rota, pero desde su perspectiva casi coherente. Es que sí, si te consumo, no puedes dejarme. Exacto. Es la lógica de una patología extrema basada en un miedo patológico al abandono. Y a pesar de ser tan antisocial, poseía una extraña habilidad para manipular. Logró engañar a la policía en varias ocasiones. Y a un tribunal. Para que le dieran una sentencia reducida por un cargo anterior, haciéndoles creer que sentía remordimiento. Podía actuar como una persona normal cuando lo necesitaba. El FBI clasifica a los asesinos en organizados y desorganizados. Y lo interesante de Dahmer es que parece un híbrido. Planificaba cómo atraer a sus víctimas. Eso es organizado, pero lo que ocurría en su apartamento era un caos total, desorganizado. Ok, hemos estado tocando este punto todo el tiempo, pero ahora vamos a enfrentarlo directamente. Con todo lo que hemos analizado, Bundy fue hecho y Dahmer nacido. Volvamos a nuestra pregunta central. Si tuviéramos que inclinar la balanza, el caso de Bundy se apoya mucho más en el lado de hecho. Los factores ambientales son potentísimos. Creció creyendo que su madre era su hermana y sus abuelos sus padres. Una mentira familiar que sin duda generó una profunda confusión de identidad y resentimiento. Por supuesto. Y luego está el famoso rechazo de su primera novia seria, Stephanie Brooks, una mujer atractiva, de buena familia, con el pelo largo y oscuro, el prototipo exacto de casi todas sus futuras víctimas. Es como si estuviera reviviendo y castigando ese rechazo una y otra vez. Una y otra vez. Uno de los análisis describe que el cerebro humano puede acostumbrarse a la violencia. La mayoría de los asesinos en serie sienten una ansiedad y un pánico enormes en su primer asesinato. Claro. Pero con la repetición, la respuesta emocional del cerebro disminuye. El acto se va normalizando para ellos. El propio Bundy describió sus impulsos como una ola química, una adicción que crecía y que necesitaba una dosis cada vez mayor de violencia para ser satisfecha. Él se fue construyendo a sí mismo como asesino. ¿Escalando en la brutalidad? Escalando, sí. Entonces, para Bundy fue un proceso, una elección moldeada por sus traumas. Ahora, contrastemos eso con Dahmer. Él parece ser el argumento más fuerte para el lado de la naturaleza. Totalmente. En Dahmer no vemos ese proceso de desensibilización gradual. Su fascinación por la muerte, por las entrañas, por los huesos, era innata. Estaba ahí desde los 10 años con los animales. No hubo un evento traumático que de repente lo convirtiera en un asesino. No. Fue más bien una inclinación biológica que fue madurando y escalando hasta que la aplicó a seres humanos. Y aquí es donde los informes introducen una teoría biológica que a mí, me voló la cabeza. La posible deficiencia de receptores de dopamina. Sí, es una hipótesis fascinante. La dopamina es el neurotransmisor del placer, de la recompensa. La teoría postula que algunos individuos, como quizás Dahmer, nacen con menos receptores de dopamina en su cerebro. Ok. Esto significa que actividades que a la mayoría nos dan una sensación de placer o satisfacción, comer, socializar, tener éxito, a ellos apenas les generan una respuesta. Su cerebro necesita estímulos extremadamente intensos, mucho más allá de la norma, para sentir esa recompensa química. Entonces, me estás diciendo que, según esta teoría, para que su cerebro sintiera lo que el nuestro siente con una buena cena, él necesitaba la tortura y el asesinato. Esa es la aterradora implicación, que su biología lo empujaba a buscar los estímulos más extremos imaginables solo para sentirse normal. Es una distinción fundamental. Bundy parece haber elegido el mal, moldeado por su entorno. Dahmer pudo haber estado impulsado por una biología que lo hacía fundamentalmente diferente, una compulsión casi metabólica hacia la atrocidad. Con estos perfiles tan distintos, la pregunta sobre el tratamiento es inevitable. Pero con todo lo que sabemos hoy de neurociencia y psicología, ¿de verdad no hay nada que se pueda hacer? ¿Se puede curar a un psicópata? Para un psicópata primario como Bundy, la respuesta casi unánime de los expertos en los documentos que revisamos es un rotundo no. La terapia es, en su mayor parte, ineficaz. Peor aún, puede ser contraproducente. Puede serlo.
Son manipuladores tan expertos que usan la terapia como un laboratorio para perfeccionar sus técnicas. Aprenden el lenguaje de las emociones, del remordimiento, para ser aún más convincentes. Una de las fuentes lo describe como una partida de ajedrez, donde el terapeuta, que actúa de buena fe, está siempre en desventaja. Entonces, ¿cuál es la única solución viable? El encarcelamiento de por vida, la contención. Se considera que el riesgo de reincidencia es altísimo y que fundamentalmente no tienen la capacidad interna para un cambio genuino, porque no ven nada malo en su forma de ser. Para ellos el problema son los demás. El problema son los demás y las reglas, no ellos. Y para los sociópatas hechos, los que son producto del trauma, ahí hay más esperanza. Hay más posibilidades, pero no de una cura en el sentido tradicional. La terapia puede ayudar a manejar factores de riesgo, la hostilidad, los problemas de intimidad, la relación con la autoridad. El objetivo es pragmático, reducir la probabilidad de que vuelvan a hacer daño, no transformar su personalidad en la de una persona empática. Es un enfoque de gestión de riesgos, no de transformación del alma. Hay un detalle casi poético, si no fuera tan oscuro, en uno de los informes. Habla de la prueba del vello de la nuca. Sí, es una forma muy poco científica, pero muy humana de describir una reacción instintiva. Se refiere a esa sensación de alarma inexplicable, ese escalofrío que algunas personas reportan sentir en presencia de un verdadero psicópata, incluso cuando la persona está siendo encantadora. Como si el cuerpo supiera. Es como si nuestros mecanismos de detección más primarios, más allá de la lógica y la razón, reconocieran el peligro a un nivel fundamental. Es sentir que algo está profundamente, esencialmente, mal con la persona que tienes delante. Es increíble pensar que, más allá de toda la ciencia, a veces nuestro instinto es la herramienta de diagnóstico más precisa. Para cerrar, hagamos una síntesis final de esta dualidad. Por un lado, Ted Bundy. El manipulador social, un producto de sus resentimientos y traumas, que eligió conscientemente el camino del mal y se fue desensibilizando crimen tras crimen hasta convertirse en un monstruo consumado. Un hombre hecho. Y por otro lado, Jeffrey Dahmer. El depredador aislado, posiblemente impulsado por una biología defectuosa, una fascinación innata por la muerte que nunca necesitó ser aprendida. Un hombre que, quizás, ya había nacido monstruo. Es una dualidad que nos obliga a confrontar los límites de lo que significa ser humano. Y al final, después de analizar todo esto, nos queda una pregunta incómoda sobre nuestro propio papel. Los informes señalan la glamorización mediática, la fascinación que generan estos criminales. Sí, como las series, los documentales y los libros alimentan un fenómeno cultural que los mantiene vivos en el imaginario colectivo. Y la pregunta que queda en el aire, para que reflexionemos, es esta. Al prestarles tanta atención, al analizar cada detalle de sus vidas, ¿estamos, sin querer, cumpliendo la fantasía de notoriedad que muchos de ellos anhelaban? Limitar la atención que se les presta podría ser una forma de disminuir su poder cultural y el miedo que siguen generando, incluso décadas después de muertos. Es algo en lo que pensar.